Escuchad, ¿qué pensaríais si os dijera ahora mismo que estamos muy cerca de crear un sol en la Tierra? Sí, un sol, como lo escucháis. Bueno, en realidad lo que estamos cerca de conseguir es replicar el proceso de generación de energía que el Sol realiza de una manera limpia y casi infinita en su núcleo, fusionando átomos de hidrógeno. En realidad, la fusión es un proceso complejo en el que necesitamos varias condiciones, entre las cuales hay una que suele llamar mucho la atención. Y es que necesitamos, sí, 150 millones de grados. ¿Os parece posible? ¿Os parece ciencia ficción? Pero ¿y si os dijera que los materiales que hacen posible estas condiciones están ya siendo utilizados de una forma, digamos, cotidiana? Para ilustrar eso os voy a poner estas dos imágenes. Aquí tenéis a vuestra izquierda un aparato de resonancia magnética nuclear que podéis encontrar en cualquier hospital para la detección médica. Y a vuestra derecha los imanes una serie de los imanes del LHC, el acelerador de partículas más grande y potente del mundo que está en el CERN, en Suiza, en Ginebra, Suiza. ¿Qué tienen en común estos dos aparatos y por qué los menciono hoy aquí? Pues porque ambos aparatos, en su construcción, los materiales claves son los superconductores, que son los materiales de los que os vengo a hablar hoy aquí. Y de verdad, os preguntaréis, ¿de verdad son estos materiales tan interesantes como para traeros una charla hoy aquí y dedicarle unos minutos? Pues sí, es lo que pretendo demostraros en los próximos minutos. Pero bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué es un superconductor? ¿Alguien me sabría decir qué es un superconductor? ¿Alguien? Levante la mano. ¿Alguien siquiera escuchó la palabra superconductor? ¿No? Bueno, alguien podría pensar que un superconductor es algo así y efectivamente no nos estamos equivocando. Fernando Alonso es un superconductor. Pero bueno, estamos buscando más algo en el entorno de los materiales, ¿vale? Y pues igual quizás habría otro grupo de personas que pensaría que quizás sería algo así. Sería lo que vendría a ser un conductor normal, un conductor eléctrico normal, un trozo de cobre, un cable de cobre que tenemos en nuestra casa con un superhéroe. Y no nos estaríamos alejando mucho de la realidad en este caso. Pero veréis, los superconductores son algo así. No sé si nunca los visteis, pero son algo así. Tienen esta apariencia, tampoco nada extraordinario. Aquí en mi mano izquierda tengo los superconductores que denominamos de baja temperatura. Ya veis que se parecen, son dos hilillos que parecen cables de cobre normales. Y aquí en mi mano derecha tengo un superconductor de alta temperatura, algo más sofisticado, más moderno, que tiene esta apariencia así plana. Después, si queréis, al descanso os lo paso y lo veis. ¿Pero qué tienen tan de especial estos materiales como para venir hoy aquí y hablaros de ellos? Pues tienen una propiedad extraordinaria que ya fue descubierta allá por el año 1911 por el señor que tenemos aquí en pantalla, Heike Kamerlingh Onnes. Este señor había descubierto unos años atrás cómo se podía hacer la licuefacción del helio, ¿vale? Cómo se podía licuar el helio. El helio líquido a 4,2 Kelvin, una temperatura que en grados viene a ser como unos menos 269 grados, bastante frío, ¿vale? Entonces se le ocurrió, bueno, ahora ya tengo acceso a temperaturas tan bajas como esta, voy a probar qué pasa con los materiales cuando yo los someto a estas temperaturas tan bajas. Y en particular estaba estudiando la resistencia eléctrica de los materiales. Entonces lo que hizo fue coger un trozo de mercurio, lo introdujo en el helio líquido y de repente observó algo extraordinario. Si veis en la gráfica que tenéis en pantalla, veis cómo la resistencia eléctrica venía como una línea recta y de repente, plaf, se desploma y fue cero. Y no es que sea un valor bajo, es que es cero, cero absoluto. Y esta es la propiedad fundamental de los superconductores. La resistencia eléctrica desaparece, no hay resistencia eléctrica alguna. Cuando enfriamos el material bajo de lo que llamamos temperatura crítica. El fenómeno de superconductividad es muy complejo de explicar desde un punto de vista físico. Incluso en algunos materiales
todavía no está bien descrito. Pero para que os hagáis una idea e intentar explicaros de una manera sencilla, vamos a poner esta analogía. Aquí tenemos una imagen del metro. Imaginaros que estáis de vacaciones y queréis coger el metro e ir a visitar un poco de tu punta al metro y os encontráis con esta situación. Un metro lleno de gente, imaginaros querer entrar ahí. Tenéis que empujar, tenéis que chocar con gente, iríais súper agobiados, apretados. Un viaje un tanto agobiante. Situación diferente sería esta, un vagón de metro vacío. Os entráis sin ninguna dificultad, no encontráis gente, os sentáis, iniciáis el viaje, ningún problema. Pues esto es lo que ocurre en los materiales convencionales y en los superconductores respectivamente. Y es que en un material convencional, los portadores de carga, los que transportan la energía la corriente eléctrica, están siempre viajando en un vagón lleno. Por el material van chocando con los defectos del propio material, etc. Y en cada uno de esos choques, energía. ¿Qué pasa con los superconductores? En el superconductor se genera un fenómeno exótico, extraño, que llamamos, los que trabajamos en él, un fenómeno cuántico, en el que de repente se forman unos portadores de carga nuevos que denominamos pares de Cooper y de repente los portadores de carga, estos pares de Cooper, circulan por el material sin encontrar ningún obstáculo. ¿Qué significa esto? Que no hay ninguna pérdida de energía. La resistencia eléctrica ha desaparecido. Voy a hacer aquí un inciso para mencionar que este estado cuántico colectivo, del que justo os acabo de hablar, es lo que utilizan hoy en día y probablemente utilizarán en el futuro los famosos ordenadores cuánticos. Así que sí, también en los ordenadores cuánticos habrá superconductores. Pero volviendo al tema que nos ocupaba, la propiedad de que haya una conducción de corriente eléctrica sin ninguna resistencia, pues lleva a formular la pregunta siguiente. ¿Por qué no sustituimos los ineficientes cables convencionales de cobre de nuestras casas por cables superconductores? Así teniendo un transporte de energía eléctrica súper eficiente. Bueno, pues como veis en pantalla, esto ya se está haciendo. Esto es un ejemplo práctico real de un cable superconductor que se instaló en la ciudad alemana de Essen y que lleva funcionando desde el año 2014 sin ningún problema, total funcionalidad. Un pequeño problema o inconveniente que no os he mencionado hasta ahora es que la temperatura crítica de los superconductores está en el entorno de temperaturas criogénicas, por debajo de menos 180 grados. Significa esto que para operar los superconductores hay que bajar la temperatura y refrigerar con nitrógeno líquido, helio líquido. Creedme o no, esto no es un problema. ¿Vale? Los ingenieros ya han puesto la criogenia y la tecnología criogénica a un nivel altísimo y esto a los que trabajamos en el campo de los superconductores no nos preocupa mucho. Pero la cosa no acaba aquí, ¿vale? Y es que, según las leyes del electromagnetismo, no sé si oísteis hablar del electromagnetismo, pero os lo resumo muy fácil, en un campo eléctrico y el campo magnético, es decir, una corriente eléctrica y el campo magnético son las dos caras de una misma moneda. Una corriente genera un campo magnético, la corriente eléctrica genera un campo magnético y un campo magnético genera una corriente eléctrica. Por lo tanto, utilizando esta interrelación podemos hacer cosas muy chulas. Y para demostraros qué tipo de cosas podemos hacer, os he traído aquí una serie de experimentos que podemos hacer aquí de forma rápida. Uno de los primeros que tenía preparados lo denominamos el tren más sencillo del mundo, ¿vale? Tengo una pila normal de estas de medio tamaño, ¿vale? A la que le he acoplado una serie de imanes por cada uno de los polos, positivo, polo negativo. Y aquí tengo un arrollamiento de cobre, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo introduzco la pila por uno de los extremos, ¿vale? Y le doy un pequeño golpe, la pila aparece por el otro lado sin que yo haya hecho nada, ¿vale? Yo simplemente la meto por un lado, ¿vale? Y la pila aparece por el otro lado, ¿vale? Esto no es magia, es la interacción entre el campo magnético de los imanes y el campo magnético que genera la propia corriente de la pila interaccionando con el arrollamiento de cobre.
No solo esto podemos hacer muchas más cosas. Aquí tengo otro ejemplo. Podemos crear motores, ¿vale? Motores, motor eléctrico de cualquier nevera, de cualquier aparato eléctrico que tengamos en casa. Si yo a una pila le acoplo otra vez una serie de imanes y le pongo un arrollamiento de cobre de esta forma tan particular, si veis aquí lo pongo encima, ¿vale? Esto espontáneamente comienza a girar, ¿vale? De nuevo es la interacción entre el campo magnético de los imanes y el campo magnético que se genera en el arrollamiento de cobre. Esto es lo que se llama un motor homopolar. Si hay por aquí algún ingeniero, pues le sonará. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer todavía más cosas. Podemos hacer una especie de motor convencional, de los digamos, convencionales, de los que llamamos convencionales. Para ello tengo una pila de estas más gruesas, más gordas, de más voltaje, ¿vale? Le voy a poner aquí dos imanes y me he construido aquí un arrollamiento de cobre formando una espira, ¿vale? Seguro que lo estáis viendo por la pantalla. Y lo voy a situar aquí en esta estructura que tengo, a ver si soy capaz, ¿vale? Y inmediatamente veis que cuando lo pone encima esto comienza a girar. ¿Vale? Esto, bueno, hay que tener un poco de cuidado porque se desplaza. Esto en los motores reales no pasa así, está un poco más preciso, pero veis que esto gira, ¿vale? De nuevo, interacción entre el campo magnético de los imanes y el campo magnético generado en la espira. Y por último, una última aplicación que seguramente es la más interesante cuando hablamos de superconductores, es esta que tenemos aquí. De nuevo, vuelvo a tener otra pila conectada en los dos polos con estos dos cocodrilos, ¿vale? Y aquí tengo un arrollamiento de cobre, ¿vale? ¿Qué está pasando? Que la corriente está pasando por aquí, por el arrollamiento, dentro se genera un campo magnético y esto magnetiza un clavo de cobre que tengo aquí. Y esto significa que puedo utilizar el tornillo este como imán, si lo veis aquí. ¿Vale? Si yo corto la corriente, esto se pierde el campo magnético y los clips se caen. Pues esto que acabo de demostraros aquí en unos experimentos muy sencillos es lo que podemos aplicar con tecnología superconductora. Pero claro, teniendo en cuenta una cosa, yo con un subconductor normal tengo pues no sé cuántos amperios de corriente, pero tened en cuenta que con un superconductor la corriente se multiplica por 100. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero generar un campo magnético, voy a generar un campo magnético pues muchísimo más potente con un superconductor que con un conductor normal. Y esto abre un abanico de aplicaciones impresionante, que van a venir en 20 o 30 años o más cerca. Por ejemplo, sistemas de mediciones por resonancia magnética nuclear de altísima resolución. Este es un equipo real fabricado por la empresa Bruker que genera 28,2 Tesla. Y están desarrollando ya los próximos modelos 28, 29, 30, 31 Tesla. ¿Qué se puede ver con esto? La estructura fina de proteínas, virus y bacterias, todo en ese orden de magnitud, lo más pequeño. Esto abre la puerta en la biotecnología y la farmacología a nuevas vacunas, nuevos medicamentos, etc. ¿Qué más? Podemos pensar también en máquinas eléctricas. ¿Por qué no sustituimos los conductores convencionales de las máquinas eléctricas, motores, alternadores, turbinas, por superconductores, haciendo de estas máquinas algo mucho más eficiente? Bueno, pues esto es lo que hicieron en el proyecto EcoSwing. Esto es un caso real también. En ese generador eólico que tenéis ahí hay una turbina superconductora. Ventaja, pudieron reducir el peso del generador a la mitad. Reducir el peso significa reducir el tamaño, reducir el gasto de material. Lleva funcionando creo que desde el 2022 sin ningún problema. Más cosas, movilidad, transporte, aviación sobre todo. La aviación actual es uno de los grandes generadores de CO2, ¿vale? La huella de carbono de la aviación comercial es enorme. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sustituir los motores de combustión interna, los motores que utilizan combustible fósil, por motores eléctricos. ¿Podemos hacerlo con materiales convencionales, conductores convencionales? No, imposible. Porque para generar la potencia que hace volar un avión necesito muchísima cantidad de cobre, muchísima cantidad de conductor convencional. Y no soy capaz de levantar el avión. ¿Solución?
utilizar superconductores. Utilizo muchísimo menos material, hago un motor más compacto que puede levantar el avión. Y esto ya lo está investigando gente tan importante como la NASA, en el proyecto STAR, o proyectos más futuristas como este N3X, también de la NASA, o aquí en Europa, un proyecto también que se llama EFAN-X de Airbus, ¿vale? O sea que la industria aeronáutica está apostando ya por los superconductores porque saben que es el futuro. Trenes levitantes, otra cosa súper chula y excitante. Esto ya es una realidad en Japón y en China, ¿vale? Nos llevan unos cuantos años de ventaja. Trenes que pueden circular hasta una velocidad de 600 km por hora. ¿Por qué? Porque los trenes estos van en el aire, no hay rozamiento de las ruedas con la vía, van literalmente suspendidos en el aire. Y por una interacción de campos magnéticos, como os he enseñado aquí con los superconductores, generamos un empuje que, con ausencia de rozamiento, nos permite ir a esas velocidades. Pero no acaba aquí. Aceleradores de partículas. La nueva generación de aceleradores de partículas, por lo tanto, la nueva generación de descubrimientos en física de altas energías depende de los superconductores. Ya depende ahora. El bosón de Higgs es un hijo de un superconductor, el famoso bosón de Higgs. Pero es que el día de mañana, si queremos investigar la materia oscura, si queremos investigar los nuevos y revolucionarios descubrimientos, va a depender de que realicemos imanes superconductores más potentes que sean capaces de acelerar las partículas a mayores energías. Así que sin superconductor no hay generación de conocimiento en física de altas energías. Es más, terapias médicas. Esto también es un acelerador, aunque no lo parezca. Bastante diferente del que vimos antes. Este es un acelerador que se utiliza en una terapia contra el cáncer que se llama terapia de hadrones. Esta es una terapia muy, por lo que tengo entendido sin ser un experto, que es muy eficiente porque en este se aceleran partículas, en este caso hadrones, por ejemplo protones, se coliman y se enfocan directamente al tumor de una forma muy local. Significa que puedo atacar el tumor sin causar efectos secundarios alrededor. Esta es una técnica que se utiliza en hospitales punteros ahora mismo de todo el mundo, pero que con un uso más extensivo de los superconductores podríamos tener al alcance de mucha más gente. Y voy a terminar con lo que nosotros llamamos la joya de la corona, ¿vale? Todo el mundo está persiguiendo esto, todo el mundo quiere conseguir la fusión nuclear. Como os comenté al principio de la charla, necesitamos 150 millones de grados. Se dice pronto. ¿Cómo consigo 150 millones de grados? Tengo que fabricar lo que se denomina un plasma y confinarlo en un espacio muy estrecho alrededor de ese pilar central que tenéis ahí. ¿Cómo consigo esto? La única manera, bueno, no es la única, pero la manera más eficaz es campos magnéticos que aprieten ese plasma lo máximo posible. Pero no campos magnéticos que me pueda generar un imán. Campos magnéticos enormes. ¿Se consiguen? Superconductores. Sin superconductores no hay fusión nuclear, no hay energía limpia. El futuro energético también depende de los superconductores. Así pues, voy a ir terminando. Deciros que espero haberos demostrado que los superconductores van a estar presentes en el futuro de todos, en las ciudades, en el transporte, en la salud. No nos vamos a poder librar de ellos. Espero que la próxima vez que oigáis la palabra superconductor ya os suene y ahora resulte familiar y os acordéis de la charla esta de aquí en Gijón del diciembre del 25. Y deciros también que apostar por los superconductores es apostar por el futuro, porque sí, el futuro es superconductor. Muchas gracias.